Hola, en el video anterior hice una descripción de lo que ocurre cuando hacemos una pregunta. Debemos ir ahora un poco más allá. Vamos a analizar una pregunta. Analizar quiere decir descomponer algo en sus partes constitutivas. Lo que intentaremos hacer es entonces una disección de una pregunta. A medida que la vaya haciendo, señalaré los elementos claves a distinguir en ella: su objeto, el sujeto de la pregunta, el contexto o situación en que se pregunta y el horizonte dentro del cual se mueve la pregunta. La pregunta surgió del diálogo entre Ronald, que fue mi alumno en la universidad, y uno de sus primos, Jorge, de 4 años. Se hizo para mi clase y la examinamos, discutimos y reelaboramos con Ronald parte por parte, hasta elaborar un texto en donde, respetando el diálogo original, se siguiese paso a paso el razonamiento de Jorge. No presento todo el diálogo, sino solo las partes que considero útiles para ilustrar los factores claves en el análisis de una pregunta. El texto completo estará luego a su disposición. La pregunta de Jorge fue esta: ¿por qué cuando hay peligro ponen una carabela con 2 huesitos? Se basa en una confusión, pues se refiere en realidad a las calaveras y no a las carabelas, es decir, a las embarcaciones de vela en que Colón llegó a América. Por cierto, el diálogo tuvo lugar en 1992, un año en que era común que en muchas imágenes de la televisión aparecieran la Pinta, la Niña y la Santa María. Cuando se le hace notar su confusión, Jorge dice que se parecen, porque ambas tienen huesitos por todos lados. Una calavera o carabela es para él el conjunto de los huesos de la cabeza desprovistos de carne. Él busca establecer entonces la relación que hay entre un significado, peligro, y un significante, calavera. Cuando se le indaga de dónde pudo surgir su pregunta, sugiere que las calaveras las ponen allí porque son malas. A la relación la sigue una hipótesis y con ello una nueva relación, la de calavera con peligro y la de peligro con mal. He ahí el objeto de la pregunta, la relación, la red conceptual: calavera, peligro, mal. Lo anterior nos lleva al otro aspecto de la cuestión, el del sujeto que se pregunta. No podemos entender el significado de la pregunta por aparte de la situación y expectativas del sujeto que se pregunta. La respuesta de Jorge pone de presente el inmenso peso que tienen en su mente las imágenes que ha visto. Por ejemplo, las de los dibujos animados. En efecto, en la televisión solía haber programas en que aparecían calaveras que hacían de malas, pues servían para asustar a la audiencia. La representación que tiene de ellos se hace evidente cuando se le pide que pinte una calavera. La pinta con cruces y un aspecto tétrico. Es claro que los niños no pintan lo que ven, sino lo que piensan. ¿Qué sugiere esa forma de representarse las cosas? Ante todo, refuerza la relación señalada entre calavera, peligro y mal. Pero aparece enseguida un nuevo elemento, más subjetivo: el miedo. La red conceptual se amplía: calavera, peligro, mal, miedo. La relación calavera-peligro tiene una referencia objetiva, el hecho de que hay calaveras en donde hay peligro, pero la relación de esto con el mal y el miedo es una relación construida mentalmente por Jorge. Es
él mismo el que vincula las calaveras con la presencia del mal y con el hecho de que ellas existen precisamente en aquellos lugares en donde se busca provocar miedo a las personas para evitar que hagan algo. Ahora bien, el sujeto que se pregunta por un objeto lo hace en un contexto y un horizonte. Decíamos que Jorge se pregunta en una situación particular. Ha observado las calaveras que usan en las películas para denotar peligro y ha establecido alguna semejanza entre ellas y las embarcaciones en que Colón llegó a América. Y esto lo hizo en un momento específico, los 500 años del encuentro entre dos mundos. Las coordenadas de espacio y tiempo son esenciales para comprender la pregunta, pero lo es también a quién dirige Jorge la pregunta. A su primo Ronald, un adulto a quien puede preguntarle. Pero él le plantea una dificultad. Jorge, tú dices que las calaveras son malas, pero ¿acaso nosotros no tenemos una calavera por dentro? Su respuesta es esta. Sí, lo que pasa es que cuando está dentro de uno, la calavera es buena, pero apenas sale, se vuelve mala y no la puedes manejar. Entran en confrontación dos maneras de percibir un objeto. Uno lo percibe como signo de peligro, otro como el sistema óseo de una persona. Estos factores, tiempo, espacio, persona y otros, conforman el contexto o situación que determinan una pregunta. Pero no comprendemos el significado de una pregunta si no entendemos hacia dónde apunta, cuál es el horizonte de sentido en que se mueve. La pregunta de Jorge tiene un sentido moral. Pregunta por qué las calaveras son malas, o al menos signos de la presencia del mal. Todos los términos de su red conceptual tienen connotación moral, y ello se hace más evidente cuando introduce un nuevo elemento a medida que razona. Según él, la calavera indica peligro. El peligro señala la presencia del mal. Esta presencia genera miedo y detrás de todo ello está la muerte. La red conceptual está completa ahora. Calavera, peligro, mal, miedo, muerte. Parece un pensamiento más mágico y en cierto modo lo es. Sin embargo, la respuesta que se da a sí mismo Jorge confirma el sentido moral de su pregunta. Cuando la calavera se sale de uno, se vuelve mala y ya no la puedes manejar. Lo que entiende por malo es lo que queda por fuera de nuestro control, aquellas fuerzas que se desatan de nosotros que ya no podemos manejar. Este diálogo es más amplio y son muchas las cosas que allí podríamos analizar, pero de momento solo nos interesa destacar que si queremos comprender una pregunta, debemos examinar cuál es su objeto, quién es el sujeto que la hace, en qué contexto y sobre todo, cuál es el horizonte de sentido que abre. Permítanme que concluya con una de las más interesantes preguntas infantiles que haya escuchado y sobre todo aquella que transformó mi propia visión de profesor. Corría el año 1983 y era profesor de bachillerato en un colegio popular en los cerros orientales de Bogotá. Muchos de los estudiantes de extracción muy humilde habían sido además mis alumnos en una escuela pública primaria del mismo barrio. Un día, en el recreo, varios de ellos fueron a buscarme, muy angustiados,
porque su profesor de biología les había enseñado que el hombre había evolucionado a partir de los primates. Esto los había dejado sumamente preocupados, porque entraba en conflicto con sus creencias religiosas. Se habían angustiados, porque según ellos, uno de los dos estaba mintiendo. O yo les había mentido al decirles que el hombre era una creación de Dios, o su profesor de biología mentía al decir que veníamos de los monos. No quise darles una respuesta fácil. Les prometí que en la clase del día siguiente abordaríamos el tema. Preparé con sumo cuidado un documento en que les explicaba la diferencia que hay entre una explicación científica que busca las causas de las cosas, como la de la teoría de la evolución, y un relato como el bíblico que pretendía dar un sentido a la vida humana como un resultado del amor de Dios. Estuvieron muy atentos y participativos, pero faltando 5 minutos para concluir, uno de ellos me hizo este comentario: Diego, usted siempre nos ha dicho que Dios quiere a los niños. No entiendo entonces por qué Dios creó a Adán y Eva ya adultos y no niños. Creo que no los quiere tanto como usted dice. No supe qué decir. Todo lo que se me ocurrió fue pedirles que escribieran en un papel todas las preguntas que se les ocurrieran. Por la noche me dediqué a leer sus preguntas una a una. Recuerdo una especialmente. Dios tiene casa propia. Muchos de ellos vivían en un inquilinato y les preocupaba si Dios tenía casa propia. Ese día terminé preguntándome si acaso nuestra enseñanza de adultos va por un lado y el aprendizaje de los niños por otro, de tal manera que sus mentes y las nuestras nunca se comunican. Cuando insisto en el valor de la pregunta en la educación filosófica, es porque creo que solo ella puede lograr que entre adultos y niños pueda darse una verdadera comunicación entre mentes. Hasta pronto.